muy bien. Bueno, a ver si logramos compartir algo. ¿Se ve algo allí? Ahí está por compartir. Muy bien. Sí, Bueno, va. te cedo la palabra, Sebastián. Un minutito, yo ya estoy de regreso, pero vos empezá, por favor. Sí, claro. Bueno, vamos a tratar de que sea una exposición de unos pocos minutos. En cualquier caso, iba a ser una exposición rara y difícil porque en este caso no se trata de una investigación que yo haya hecho especialmente para esta presentación, sino que es un trabajo que me acompañó por 25 años y hablando con los docentes se nos ocurrió que podía ser interesante intentar resumirla. Eh, por supuesto que va a ser muy difícil en tan poco tiempo, pero la ventaja es que la historia es extremadamente entretenida, particularmente o prácticamente cinematográfica. Tiene una cantidad de condimentos interesantísimos, se mezcla la religión con los ovnis, la promiscuidad sexual, la corrupción política, las finanzas, los militares, el tráfico de armas, una cantidad de cosas fantásticas. Así que va a ser una presentación muy breve y muy discursiva, una especie de relato, una especie de cuento de qué fueron los hechos. Después, para el que le interese más, además de las fuentes primarias, hay un informe que yo escribí y mandé a los docentes, más académico en cuanto a su formato, que si les interesa les puedo enviar. ¿Se me escucha hasta ahora? Digo, porque estoy hablando sin parar. Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, eh, una de las cosas interesantes de este grupo, por así llamarlo, de este nuevo movimiento religioso, es que es argentino, es reciente, o sea, prácticamente lo hemos visto nacer y lo estamos viendo desarrollarse, lo cual no pasa todos los días. Imagínense qué bueno hubiera sido tener un campamento de investigación antropológica mientras San Pablo predicaba la buena noticia, la buena nueva. Acá tuvimos una experiencia similar. Pudimos conocer y pudimos tratar a San Pedro, a San Pablo, a Jesús y a todos o a casi todos los primeros discípulos de este culto, que además tiene una particularidad dentro de los nuevos movimientos religiosos. Hay una cosa que se llama religión ufológica o culto ovni, que tiene por supuesto una actualidad muy interesante, porque como sabemos por Eliade, Juliano y toda esa escuela de antropología religiosa y simbólica, el elemento sagrado, el elemento religioso, el simbolismo, tiene un aspecto universal, que probablemente sea constitutivo al psiquismo del Homo sapiens, pero tiene encarnaciones que son propias de cada tiempo y de cada lugar, que son por ende dependientes del aspecto cultural. Entonces, como en otras épocas y en otras geografías se hablaba de dioses, semidioses, ángeles, demonios, hadas, gnomos o lo que fuera, aquí tenemos algo que tiene más que ver con una cosa moderna y contemporánea, que es el fenómeno ovni, que como tal, más allá de que no carece de antecedentes, es una cosa que se empezó a generar y a tomar como tal a partir de la Segunda Guerra Mundial o luego de la Segunda Guerra Mundial. Así que en este tipo de culto, que por otra parte no está institucionalizado, no ha sido eclesializado, en lugar de todos estos elementos que nos pueden sonar un poquito más antiguos, más tradicionales, tenemos extraterrestres, tenemos naves espaciales y tenemos ciudades subterráneas, secretas, inter o intradimensionales, un poco como Shambhala o Agartha en las tradiciones de la India. Entonces vamos a ver muy brevemente, de manera cronológica, de qué se trata esto, porque quizás es más interesante que ustedes hagan algún comentario o alguna pregunta, porque como les digo, no puede ser más jugoso. Entonces veamos si me deja pasar. Paso de página. Sí, sí, pasó, Perfecto. pasó. Bueno, entonces, ¿cuál es la geografía de esto?
Como les digo, la característica es una geografía nuestra, criolla, argentina, las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, y en particular una montaña, el Cerro Uritorco, que es si queremos utilizar un término clásico en los estudios religiosos y mitográficos, es el axis mundi eh, de este culto. Entonces es una cosa que tenemos aquí muy cerca, a un tiro de piedra, como para poder conocer y experimentar. Sigamos con esto. Lo que están viendo aquí es una foto de la ciudad barra pueblo, es una ciudad pequeña, un pueblo grande, según ustedes quieran, que está pegado al Cerro Uritorco, que está en sus faldas, que es Capilla del Monte, en el departamento de Punilla. Una ciudad que tiene una tradición turística, sobre todo de turismo familiar o inclusive de turismo de recién casados, bastante antigua, de muchas décadas, pero que a partir de esto que estamos viendo se ha resignificado o ha transmutado y se ha transformado en lo que es actualmente una auténtica capital del turismo esotérico. No tiene más esa característica familiar que tenía hace 20, 30, 40 años. Hoy día buena parte de la economía de este municipio gira en torno a la historia que estamos relatando en esta instancia. Esto es muy importante porque, por supuesto, indica, digamos, la pregnancia socioeconómica que tienen a veces estos cultos. Aquí tienen una foto del creador barra fundador de todo esto, que es Ángel Cristo Acoglanis, un personaje realmente singular que parece salido de una película o de una serie. Si ustedes googlean, el 99% de las fuentes les va a decir que Acoglanis era un médico griego que además había sido iniciado como monje budista en un monasterio tibetano. Esto que el 99% de las fuentes reproducen hasta el día de hoy es lo que él mismo le contaba a sus amigos, a sus compañeros, a sus discípulos, a sus conocidos, a sus vecinos e inclusive a las familias que conformó. Aquí estamos viendo la que fue la última de sus muchas parejas, eh, tanto ella como sus hijos, hasta que salieron a la luz investigaciones en las que me vi, digamos, envuelto yo mismo, creían que su esposo barra padre barra tío barra lo que ustedes se imaginen era efectivamente un médico griego iniciado en el Tíbet. La realidad es que Acoglanis era un obrero de Rosario que había cursado solamente la escuela primaria y que se inventó un pasado, se inventó una vida, y dentro de ese invento que hizo está este increíble culto ufológico que pasamos a describir de inmediato. Hablábamos de la locación geográfica, del eje simbólico, del axis mundi de este culto. Es precisamente el que están viendo en esta foto tan sugestiva. El Cerro Uritorco es un cerro que se extiende sobre todo de norte a sur, es angosto, por así decirlo, de oeste a este, pero es bastante largo de norte a sur. Y en sus estribaciones noroccidentales hay un paraje, que es este que están viendo ustedes, donde la roca, trabajada durante siglos y milenios por la escasa lluvia, pero por los abundantes vientos, fue configurando toda una serie de esculturas naturales que la gente va identificando con animales, personas, objetos. Es un lugar que era escasamente accesible hasta la década de los 80 y justamente cuando Acoglanis lo conoció, no solamente empezó la creación de este culto y esta auténtica mitopoiesis de la cual vamos a hablar, sino que rápidamente Los Terrones se volvió un atractivo turístico adquirido, no se sabe exactamente con qué nivel de legalidad, por una familia. Hasta el día de hoy es explotado como un paseo donde los turistas que van a Capilla del Monte pagan una entrada, ascienden a este lugar y hacen una visita para ver los paisajes que se divisan a la lejanía, pero también para identificar las piedras, eventualmente para pasar por el pequeño curso de agua que atraviesa esta zona, pese a que suele estar seco, es un lugar de bastante sequía. Así como inicialmente
este era un lugar turístico más, hoy día también es un lugar que debe su popularidad y la mayor parte de sus ingresos económicos al turismo esotérico, es decir, a gente que directa o indirectamente escuchó hablar de, de este horizonte religioso que estamos abordando y que, interesándose en ello, va a ver el lugar donde ocurrieron los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Todo esto resumido brutalmente. Bueno, a principios de los 80, más precisamente en el 83, Akoulanis, que era una persona que trabajaba de médico sin serlo, disculpen de nuevo la brevedad brutal, pero no tenemos más remedio en esta instancia, una persona, digo, que trabajaba de médico, se hacía pasar por médico sin serlo, tenía consultorios en distintas ciudades, en distintas localidades del interior argentino, posteriormente también en Buenos Aires. Uno de ellos estaba en la provincia de Córdoba, tomando contacto con este lugar y con su propietario. Esto despertó en él un interés particular, sobre todo cuando accedió al lugar de noche y, divisando el horizonte, vio cosas que le parecían interesantes y le parecían misteriosas. Si lo hizo con buena fe y con credulidad o simplemente para armar un esquema, digamos, de poder, es una cosa que no interesa a esta exposición ni a esta materia, ¿no? Como ustedes saben, tanto la historia de las religiones como las religiones comparadas no están en principio interesadas por la realidad, digamos, empírica o no de los hechos que se narran y tampoco por la intencionalidad ética y por la sinceridad de los profetas, gurúes o fundadores. Eso es otra cosa que queda para un análisis de otras disciplinas. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Sucedía que a partir de 83, Akoulanis empezó a llevar gente de su conocimiento, gente de su círculo íntimo, pero después cada vez más personas que iba reclutando, de noche, en el medio de la noche, a este paraje en las alturas del Uritorco, los hacía presenciar una suerte de ceremonia de invocación, un auténtico ritual religioso, en el que él hacía una serie de gestos, se ponía un poncho, hacía una serie de gestos con los brazos, y hacia el horizonte, mirando hacia el horizonte, entonaba algunos mantras, algunos de ellos declamados, hablados, y otros cantados, algunos de ellos en castellano, y por ende razonablemente comprensibles, y otro en una jerigonza que él explicaba era un idioma cósmico, que él definía como Irdim. Entonces, según el relato de las personas que subieron con él a lo largo de distintos años, estamos hablando de que esto empezó en el 83 y se detuvo en el 89, cuando él murió, de hecho, entre paréntesis, por si me olvido luego, en el apuro fue asesinado. En esos años subió cada vez más gente, de forma tal que cuando a mí me tocó abordar esta investigación, yo pude conocer a docenas de personas que subieron con Akoulanis a este lugar, de las centenares que lo hicieron, ¿no? Entonces, antes estas invocaciones, al decir de Akoulanis y de alguno de sus séquito, aparecían luces, algunas inmóviles, otras en movimiento, algunas cercanas, algunas lejanas, y él las indicaba y decía que el conglomerado de luces fijas que aparentaban aparecer más o menos sobre el horizonte, digamos, al nivel del terreno, era la manifestación lumínica de la ciudad de Erx, siendo la ciudad de Erx, como dice la expresión, una ciudad, pero digamos en términos generales, un centro geográfico, una base, un establecimiento de una civilización no humana, que era al mismo tiempo extraterrestre y acaso también interdimensional o transdimensional. Entonces, esta ciudad que se encontraba en las entrañas de la Tierra, a unos kilómetros del Uritorco, se hacía visible ante sus invocaciones como un conglomerado de luces, como si fuera un pueblo que se ve, o un aeropuerto, si ustedes prefieren, que se ve a la lejanía en el medio de la noche, y las luces que aparecían o parecían acercarse y alejarse de allí, eran entonces seres espirituales, seres de luz, seres cósmicos, o bien sus vehículos luminosos que ingresaban y salían de Erx. Hasta ahora me siguen porque estoy resumiendo sin piedad. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfectamente. Entonces, ¿qué
¿Cómo empezó lo que podríamos llamar la fase cultural de todo esto? A medida que fue incorporando personas que no eran de su círculo íntimo, sino que venían de golpe recomendadas por terceras personas de su conocimiento, Acolanis decidió ir organizando una especie de doctrina eh, e ir difundiéndola, pero siempre de manera discreta, de manera muy limitada, porque por determinadas razones que ahora no tengo tiempo de comentarles, él se dio cuenta que este tipo de actividad que es intermedia entre lo profético y lo contactista, a menudo no traía buena reputación ni buenos resultados en la vida de quien lo hacía público. Para esta época ya eran conocidas personas como George Adamski en Estados Unidos, o Eugenio Siragusa en Italia, que hacían cosas similares y que iban a la televisión y a la radio a explicar estas cosas, y eso, digamos, no les facilitó la vida precisamente, por las razones que ustedes bien pueden imaginar. Entonces Acoglanis se planteó crear lo que, la verdad, sin ambajes podemos denominar secta en el sentido más burdo, más preacadémico del término. O sea, un grupo pequeño y cerrado de personas de las cuales no saliera este culto, no salieran estos contactos, estas ceremonias con mantras y no saliera la doctrina. Entonces, ¿cómo hizo para, de alguna forma, contener esta difusión de la doctrina? O sea, realizarla pero de una forma contenida. Más allá de las charlas que daba, porque reunía a la gente que subía a los terrones antes del ascenso para comentarles de qué se trataba. Eh, Empezó también a ponerlas por escrito en estos folletos, digamos, ¿no? Que él tituló Diario de Erx, como pueden apreciar, esta es la portada de uno, una cosa absolutamente casera y modesta, por dentro con textos mecanografiados, con máquinas de escribir Olivetti de la época, cosa que hacía él mismo, y era todo bastante precario, entre otras cosas porque, como les anticipé, Acoglanis, lejos de ser médico o de ser una persona que venía de Grecia y había viajado al Tíbet, era esencialmente un obrero de condición socioeconómico-cultural extremadamente humilde. Con esto les quiero decir que Acoglanis había leído 2 o 3 libros en su vida, no tenía facilidad de palabra, no sabía escribir sin errores de sintaxis o de gramática o de ortografía. En fin, era una persona, digamos, no es lo que uno quizás se espera del fundador de un culto. Entonces todo esto lo hacía con enorme dificultad y muchas veces los textos que han sobrevivido virtualmente no se entienden, pero no se entienden porque están tan mal escritos, más allá que el contenido tampoco es muy claro que digamos, lo que él quiere expresar tampoco brilla demasiado intelectualmente. Pero son muy críticos, no por ser misteriosos, repito, sino por ser bastante básicos en los contenidos, porque esencialmente es evidente que lo poco que leyó eran libros de autores teosóficos, ¿no? La teosofía de Blavatsky, una cosa de mucha pregnancia cuando Acoglanis era niño y joven, se ve que le llegó esa literatura y a partir de ahí, recordemos que Blavatsky filtró una cantidad de cosas que precisamente venían de Oriente más que nada, ¿no? Las mezcló, las popularizó, las modificó y de eso abrevaba esencialmente a Acoglanis para esto. A lo que le agregaba esta cuestión fenomenológica, vengan conmigo por la noche que yo propicio el contacto con los hermanos del cosmos, con los hermanos superiores, con la hermandad blanca de Erx, distintas expresiones que él utilizaba para referirse a este colectivo, que hacía las veces de panteón, en definitiva. Además está decir que, como suele suceder en estos grupos, ellos no hablaban de religión o de culto. Casi ninguno de los nuevos movimientos religiosos gusta definirse a sí mismo una nueva religión. Ellos piensan simplemente que han descubierto una faceta importante de la realidad que debe ser compartida con alguien. Todo esto siguió con un secretismo bastante exitoso por 3 años, es decir, del 83 al 85, porque al principio del 86, en pleno verano, un verano muy cálido, sucedió algo que expuso parcialmente a Acoglanis. En la madrugada del 9 de enero del 86, en las cercanías del Cerro Pajarillo, que es justo el cerro que está al noroeste del Pitorco, a continuación, por así decirlo, unas personas que vivían en una casa aislada vieron pasar una luz roja bastante grande por el cielo. Cuando fueron a investigar al día siguiente, notaron esta suerte de quemazón ovalada que ustedes ven
en la ladera del Cerro Pajarillo, que fue inmediatamente publicitada por el municipio de Capilla del Monte como la huella del pajarillo, es decir, la prueba del aterrizaje de un ovni. Por supuesto que al decir ovni querían significar automáticamente nave espacial de origen extraterrestre, ¿no? No vamos a detenernos ahora en la huella del pajarillo, que tiene todo un derrotero para explicar y que tiene una explicación también bastante sencilla. Pero más allá que no tenemos tiempo, no es ese tipo de investigación el que más nos interesa en este contexto, digamos, académico. Los que no sean tan jóvenes recordarán a José de Ser, un periodista televisivo que se especializaba en cuestiones escandalosas, esotéricas, la mayor parte de cuyas notas eran literalmente inventadas. Yo llegué a ver en vivo, siendo niño, una nota donde José de Ser en vivo entraba a la casa del vampiro, una especie de casa embrujada, y se metía en el subsuelo y encontraba un ataúd, todas, digamos, cuestiones escenográficas que él mismo con su equipo generaban. Más allá que nadie le creía, tuvo un impacto a nivel de periodismo entretenimiento, si ustedes quieren. Hace poco se hizo una película sobre José de Ser. Y este hombre se precipitó al Cerro Pajarillo, por supuesto con base en un hotel en Capilla del Monte, para hacer de esto una de sus notas televisivas. Tuvo un enorme éxito, entonces fue directamente ahí a la huella, en vivo y en directo dijo que sentía una energía allí, que era peligroso, en fin, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Esto hizo que en este año, en el 86, por primera vez, el Uritorco se volviera un centro de imputación esotérica, digámoslo, ¿no? A nivel popular, a nivel de medios. Con lo cual, sin que José de Ser y su equipo conocieran a Koblanis, por primera vez estuvo cerca de perder la reserva que estaba intentando cultivar. Dijimos, comparábamos hace unos minutos, un poco jocosamente, a Koblanis y a sus huestes con un San Pablo y sus seguidores, o a un Jesús y sus evangelistas. Bueno, es un símil, por supuesto, un poco osado, pero tiene su lógica, porque así como Jesús no dejó nada escrito, y a Koblanis dejó solamente estas pocas carillas canografiadas que no se entendían, Koblanis tuvo sus evangelistas, es decir, buscó y en alguna medida encontró interlocutores mejor formados que él, que estaban en condiciones de escribir cosas más o menos articuladas y más o menos comprensibles en base a lo que él les comunicaba. El primero fue este caballero cordobés, el profesor doctor Guillermo Alfredo Terrera, que supo ser un intelectual de cierta nota en su época, abogado, doctorado en ciencias sociales, con cursos de antropología, con unos 40 libros publicados, con un montón de artículos, con cátedras universitarias, tanto en Córdoba como en la UBA. Es decir, un intelectual de cierta nota, especializado sobre todo en el estudio del folclore argentino, ¿no? Tiene algunos libros importantes sobre eso. En este caso Terrera, en los últimos años de su vida fue virando, a medida que se iba jubilando sus cargos docentes, fue de forma cada vez más desenfadada, mostrando su lado B, que era el de un ocultista, un esoterista, cosa que había cultivado durante toda su vida, pero inicialmente de manera muy discreta, para no mezclarlo con su vida académica. A medida que se fue jubilando, se fue dedicando, yo les diría, abiertamente a eso, con grupos de estudio, de discípulos, donde hacían también meditaciones, canalizaciones, rituales de distinto tipo. También habría mucho que hablar sobre Terrera, pero no es esta la ocasión. El hecho es que en una oportunidad Koblanis fue presentado a Terrera, encontraron que había algunos puntos en común en sus inquietudes espirituales, y Koblanis invitó a Terrera a una de sus ceremonias nocturnas en los terrones. Terrera acudió, y Terrera pudo comprobar fenómenos lumínicos que a él lo convencieron. Entonces, en base a eso y a las explicaciones verbales que le pasaba a Koblanis, Terrera publicó una serie de libros que son los primeros que hablaron de esto y mencionaron a Erx por su nombre. Aquí ven solamente el principal de esos libros, que son varios, hoy día están todos agotados. Fíjense la fecha, 87, es decir, un año después de
del fenómeno televisivo de José de Ser, por primera vez empiezan a aparecer libros que mencionan la ciudad de Erx, sin mencionar a Coglanis, mencionando a Saruma. Saruma era el ser extraterrestre cuyo espíritu canalizaba o incorporaba a Coglanis, según a Coglanis explicaba. Entonces Terrera tuvo la amabilidad, por así decirlo, de referirse a este líder, a este gurú, a este canalizador, no con su nombre auténtico, sino con el nombre de la entidad que corporizaba, que era Saruma. El acuerdo, me van siguiendo, díganme si es excesivamente rápido y breve lo que estoy diciendo, porque es mucha información. Por favor, Sí, Sí, te interrúmpanme. seguimos. perfecto. Bueno, Sí. muy rápidamente, Terrera, que tenía un carácter bastante fuerte, se peleó sin posibilidad de reconciliación con Acoblanis, y entonces Acoblanis buscó y encontró un segundo y definitivo evangelista. Este es un nombre que es ya más usual de escuchar hoy día en el ámbito esotérico. Triguerillo murió hace no mucho, hace 6-7 años, ahí tienen, 2018. Triguerillo, que originalmente en su juventud era un cineasta bastante promisorio de Brasil, había virado rápidamente también hacia el esoterismo, hacia la cultivación de cierta espiritualidad, si ustedes quieren, también cercana a la teosofía, también cercana a la New Age. Había fundado un retiro espiritual. Cuando Acoglanis logró conocer a Trigueiriño, le puso en sus manos todos sus apuntes, los diarios de Erx, le puso en sus manos una cantidad de fotografías que él había sacado de estos fenómenos lumínicos, y en definitiva, en brevísimo tiempo, convenció a Trigueiriño de que todo esto era absolutamente real y muy valioso y muy importante, y que Trigueiriño era la persona adecuada para darle una difusión masiva. Ya por entonces Trigueiriño estaba escribiendo y publicando un par de libros por año, es un escritor muy prolífico y con mucha facilidad de escritura. Entonces Trigueiriño se volvió un devoto, un acólito devoto de Acoglanis, y se volvió realmente su mano derecha y empezó a escribir un promedio de 4 libros por año sobre este tema, también sin revelar la identidad real de su maestro, de su mentor, de su gurú, llamándolo simplemente Saruma o el Pléyade o con otros seudónimos de este tipo. Aquí ven la primera edición original brasileña de Erx, Mundo Interno, que se tradujo rápidamente al castellano por la editorial Kier. Como ven, es la primera vez que figura el nombre de la supuesta ciudad como título, un subtítulo bastante y una de estas luces que Acoglanis visualizaba y fotografiaba, y que Acoglanis también permitió que Trigueiriño empezara a fotografiar. Fíjense el año de publicación, 89, cuando esto entonces hace eclosión de manera definitiva, porque los libros de Trigueiriño tienen una gran tirada y además han sido traducidos a 5 o 6 idiomas europeos. Es justamente el año en que muere Acoglanis. No nos vamos a meter en esto porque pese a que es súper jugoso. Acoglanis muere asesinado por su mejor amigo, por su discípulo directo, en su consultorio de Buenos Aires, donde ejercía la medicina de manera ilegal, y por una serie de razones que tienen también que ver con lo político, tienen que ver con un tráfico ilegal de armas que en ese momento fue de mucho foco, de mucha discusión en los medios de comunicación. Algunos de ustedes recordarán a Monser Alcázar, y también tenía que ver con un tema de faldas, por así decirlo, porque la esposa de su asesino estaba teniendo un affair con Acoglanis. Acoglanis era una persona sumamente entusiasta, digamos, de las relaciones intergenéricas, y eso terminó llevándolo a un fin violento, múltiples tiros a distancia muy cercana, porque Rubén Elías Antonio, que así se llamaba su asesino y amigo y discípulo, evidentemente estaba preso de un furor tremendo. Lo que ven aquí es una foto mía de la tumba de Acoglanis en Capilla del Monte, en el cementerio de Capilla del Monte.
Como se podrán imaginar, la muerte de Agoblani fue lo que permitió que se pudiera empezar a hablar de él de alguna manera. De hecho, su asesinato salió en todos los diarios y muy pronto hubo personas que conectaron su nombre con lo que se había leído en los libros de Triguerio, de Terrera y con este mito que se iba formando acerca de él, Ciro Vitorco. A posteriori, yo ya se los anticipé, la principal fuente de la doctrina de Erx, que es bastante sencilla y bastante modesta, por así decirlo, es esencialmente una relectura superficial de la teosofía de Blavatsky, que a su vez es una relectura muy libre y muy fantasiosa de budismo, brahmanismo, masonería, cábala, en fin, un mix bastante explosivo que luego sería vulgarizado hasta las extremas consecuencias por la New Age, ¿no? Por la nueva era. Bueno, vamos a cosas que para la materia pueden ser más anecdóticas, pero que indudablemente son apasionantes. Seguramente una de las primeras cosas que ustedes han pensado o se han preguntado al escuchar este brevísimo resumen es, bueno, ¿y qué guía estas luces? ¿Hay fotos? Sí, sí, hay fotos de todo tipo. Hay fotos de las luces por separado, de las luces que se mueven, y hay fotos de Erx. Esta es la mejor. Esto supuestamente, entonces, supuestamente no, les confirmo, esto fue sacado de noche desde uno de los miradores que bajan desde los terrones, mirando hacia el oeste. O sea, no es una foto trucada, quiero decir. Entonces, esto esencialmente era lo que en las mejores ocasiones Akoulanis mostraba a sus discípulos y les indicaba que esto eran entonces las luces que aparecían de la ciudad intraterrena de Erx. Esta es una foto que tomó el propio Triguerio en el 88, un año antes de morir Akoulanis. Les recuerdo que Triguerio, al haber tenido una formación como cineasta, era un buen fotógrafo, así que no es casualidad que la mejor foto que tengamos de Erx sea de él. También es interesante decir que luego de publicar esta foto en la primera edición de Erx, Triguerio optó por quitarla en todas las demás ediciones, en todos los idiomas. ¿Por qué razón? Probablemente lo sospecharán en breve. Desde las alturas del Uritorquio, en particular de los Terrones, mirando hacia el oeste, prácticamente en línea recta, se ubica esta represa, que es el dique de Cruz del Eje. Cruz del Eje es la ciudad más grande de este distrito, que está atrás de la represa mirando desde Uritorco. No es una represa cualquiera. Cuando fue reconstruida en el 80, 81, 82, se transformó en una de las más grandes del mundo. O sea, es realmente un espectáculo bastante impresionante. Es una cantidad de agua muy importante y es una enorme pared, que aquí están viendo en esta foto, que pertenece a la Dirección de Turismo de Cruz del Eje. Lo interesante es que de noche se prenden las luces. Ustedes ven que por allí transitan automóviles, ¿verdad? Entonces, de noche, para que la gente pueda seguir transitando, hay una serie de postes de luz, digamos, hay una red de iluminación eléctrica pública. Y por supuesto, de noche también se pueden ver los automóviles con sus luces prendidas. Entonces, como, digamos, como el resultado final de la investigación, que no va por el lado de las religiones comparadas, no va por el lado antropológico-cultural, sino va por el lado más, si ustedes quieren, empírico, periodístico, histórico, ha sido posible en 2018, que es cuando publiqué el primer libro sobre el particular, demostrar con bastante facilidad lo que ustedes aquí pueden apreciar, que es una imagen del dique más o menos vista de la misma distancia, de la misma perspectiva desde lo alto. Esencialmente lo que se vendía como la ciudad de Erx, en los hechos es el dique Cruz del Eje de noche con sus luces prendidas y sin ninguna otra referencia en torno, porque hacia este lado hay agua y del otro lado hay campo, hasta que mucho después aparece Cruz del Eje, la propia ciudad, ¿no? Entonces, acá es una parte incómoda porque es autorreferencial. Me tocó ser la primera persona que investigara, digamos, sin ningún tipo de prejuicio previo ni a favor ni en contra, este culto,
me tocó ser la primera persona en hacer una serie de libros sobre esto, que después, y esta es mi principal satisfacción, ya que no mérito, pero sí satisfacción, a partir de la publicación de estos libros, de los cuales solamente uno es académico, Proyecto ERCS, eh, hubo y hay varios investigadores universitarios argentinos del CONICET que han publicado papers con revisión de pares, empezando a estudiar esto ya desde un punto de vista académico, desde las religiones comparadas, desde la antropología simbólica, inclusive en el caso de un conocido mío, desde la antropología del turismo, porque como les anticipé, esto le cambió la cara a Capilla del Monte, más allá de lo que uno quiere estudiar o opinar sobre el culto. Capilla del Monte hace como mínimo 20 años que es otra cosa en razón de este culto, ¿no? Es una meca, una de las principales mecas de turismo esotérico de Sudamérica. Entonces, como ven, también hubo algunas ediciones en España, en Italia, eso hizo que esto se diera a conocer ulteriormente. Acá, como yo les anticipé, para compensar de alguna forma esta exposición tan rápida, tan sucinta y tan poco académica, yo presenté un informe escrito que es más articulado y más formal sobre los aspectos que atañen a las religiones comparadas, pero acá me pareció importante poner, aunque sea una selección de las principales fuentes que le dan un marco teórico a esto, porque hay un amplio campo de estudios de los cultos ufológicos, de las religiones ovni, como ustedes las quieran llamar. Ruiz, que tienen allí, UFO Religion, es uno de los clásicos al respecto, y es absolutamente recomendable, lo mismo que el libro de Hanegraaff, que es otro autor muy prolífico, que habla justamente de las religiones, él lo dice en singular, pero ¿no? De las religiones del New Age, que están absolutamente emparentadas con esta cuestión. Así, en 30 segundos, simplemente para complementar con lo básico, porque también es cierto que las variables propias de las religiones comparadas son bastante escasas en este caso, ¿no? Lo fenomenológico y lo visual era lo principal. Pero para decir esas 5 o 6 cosas que nos sugerían desde la cátedra. Surgimiento ya hemos visto, Capilla del Monte, Uritorco, década de los 80. Desarrollo, hemos visto que el responsable de la creación es Acoulanis, que los principales articuladores de esto fueron Terrera y Triguerillo. Y después, a la muerte de Triguerillo, hay una continuidad un poco más líquida, un poco más menos focalizada, digamos, ¿no? de interés sobre esto. En cuanto al contenido teológico, ya comentamos que es una mezcla de teosofía edulcorada con platillismo y New Age. En cuanto a la soteriología, esto es interesante, porque por un lado diríamos que lo que se busca es la superación espiritual, la transmutación del alma y demás, pero también en la soteriología más concreta, más material, porque Acoulanis decía que en breve se venía el segundo y definitivo diluvio universal, y que había que ser muy conscientes de cuáles eran las pocas tierras que iban a permanecer por arriba del nivel del agua, y que además los hermanos del cosmos iban a rescatar algunos miles de seres humanos, entre los cuales por supuesto estaban en primera fila los que habían entendido esta realidad y comulgaban con esta verdad. O sea, en este caso estamos hablando claramente de una componente no solamente apocalíptica, sino mesiánica. En cuanto a la organización, muy brevemente les cuento que no tuvo ni tiene una institucionalidad, pero Acoulanis, cuando fue asesinado, estaba trabajando precisamente en ello. Estaba armando una estructura, estaba designando apóstoles, estaba construyendo un templo barra alojamiento barra lo que ustedes quieran para que hubiera peregrinaciones y gente que pudiera hacer retiros espirituales, pero eso fue justamente interrumpido con su muerte violenta. De forma que hasta el día de hoy esto no está centralizado de ninguna forma, es muy difícil decir cuántos acólitos tiene y con qué grado de compromiso. De hecho, en eso es muy New Age, tiene que ver más que nada con gente que una vez por año va un fin de semana a Capilla del Monte y con el menor gasto económico, energético e intelectual simplemente sube la montaña con algún gurú, ve alguna luz y considera que con eso está más o menos cumplida su parte de
del trato con este panteón extraterrestre interdimensional. Y finalmente, bueno, esto se los voy a dejar a ustedes, no lo vamos a pasar ahora porque se hizo tardísimo, pero al que haya despertado su interés esta historia o les parezca, como a mí me parece, sumamente entretenida y de gran actualidad, bueno, hay en YouTube esto que yo llamo jocosamente Ángel Cristo Unplugged. Hay un par de enlaces donde pueden escuchar grabaciones que en ese momento se hacían con grabaciones con aparatos de cassette de periodista, Walkman o, digamos, el antecesor del Walkman, ¿no? Lo que usaba cassettes y que eso ha sido digitalizado y ha sido subido a YouTube y ahí pueden escuchar la voz de Ako Glanis hablar, recitar los mantras en castellano y cantar los mantras en irdín y darse cuenta, digamos, un poco de cuál era la vivencialidad que tenía esto para quienes acudían a estas ceremonias, a esta ritualidad New Age contactista. Bueno, más corto que esto, es imposible. Bueno, muy bien, Sebastián, cumpliste con el tiempo, espectacular. La verdad que el tema da para hacer muchísimas preguntas. Tenemos unos 5 o 6 minutitos, porque yo después entro a la otra clase que también tienen que exponer. Entonces, invito a los compañeros, si quieren hacerle alguna pregunta a Sebastián, aprovechen ya. Uno por vez. Bueno, nada, no lo dije, pero debería ser obvio. Una vez que le dije que estuve 25 años con esto, estuve en todos los lugares, estuve de noche, estuve salvo con la Coglanis y Terrera y Tigueriño, que se murieron pronto, estuve con todos los demás, conocí a todos los personajes, hablé con todos, vi todas las fotos, vi todos los documentos, e inclusive hice ascensos a estos lugares con los que hoy en día se presentan como los sucesores de esta actividad sacerdotal. Así que tuve experiencia participante en abundancia. Ajá, ¿y vivenciaste algo más allá de sacando la racionalidad y la justificación científica Bueno, es la pregunta del millón, ¿verdad? A ver, la realidad es que el 99% de lo que se nos mostró eran efectivamente casas, la represa, autos, camiones y demás, sin perjuicio de lo cual fue potentísimo ver como absolutamente todos los presentes caían rendidos de rodillas llorando de la emoción. Entonces, una vez más, tenemos la confirmación de lo que nos enseña esta disciplina, que es que la realidad empírica de los hechos es totalmente secundaria. O sea, a las religiones comparadas no le interesa si Muhammad realmente vio algo en el monte Hira. Y si lo vio, no nos interesa preguntarnos si era real o no era real, si era Gabriel o si era un extraterrestre. Eso va para, digamos, para otras disciplinas. El hecho es que Muhammad bajó de ahí e hizo todo lo que hizo y hasta el día de hoy hay millones que lo creen. Y acá, bueno, fue de alguna forma comprobar que no es tan importante lo que se muestra. Porque de hecho lo que vi no era absolutamente mundano, pero el impacto era exactamente igual a que hubiera bajado un extraterrestre verde y nos hubiera dado la mano. El mismo impacto. Exacto. Sin perjuicio de eso, dos comentarios más al respecto de eso. Uh-huh. El target promedio de este culto es el citadino, de gente citadina. Gente citadina que no estuvo nunca prácticamente en una montaña de noche. Eso es muy Entonces, buena observación, ¿eh? Muy es buena muy observación. importante eso, porque si vos vas con un vaqueano del lugar, se te ríe en la cara. Por empezar, sabe exactamente dónde está cada cosa, por su experiencia diurna. Y segundo, por su experiencia nocturna, sabe que desde una montaña a la noche ves 40.000 luces, que por supuesto que son muy sugestivas. Son muy sugestivas porque no las ve de día. El citadino que sube ahí por primera vez ve eso y es impactante, sobre todo si la noche es estrellada, si el lugar como es silencioso, es además agreste, verde, es sugestivo. Están dados todos los ingredientes, digamos. El lugar es muy sugestivo, extremadamente sugestivo. Yo creo que si yo hubiera sido Coblanis en su momento, hubiera tenido este tipo de inquietudes, probablemente
las hubiera aprovechado también. Quizá no de esta forma, pero es como que todo conspira para que se genere allí algo. Exacto. Es muy interesante. De hecho, pese a que se desprende de lo que les cuento, que yo entiendo que hay muy poco de genuinamente misterioso en esto, yo siempre recomiendo a los interesados que gasten el dinero de pagarle a uno de estos gurúes y vayan de noche a la montaña porque la experiencia vale la pena. Claro, con experiencia, sí, sí. Yo conocí gente, como vos decís, citadina, que tenía un total desconocimiento del tema. Y un día me plantearon esto de ERCs, ¿no? Y bueno, me contaban de primera mano que habían vivido experiencias y de hecho que iban, yo decía, ¿de qué me hablan? Te hablo de hace muchísimos años. Yo estaba, no sé, terminando el secundario, empezando recién la universidad, y contaban experiencias de incluso haber visto a esos hermanos y te los describían, ¿viste? Y siempre me quedaba esa duda. ¿Vos qué dirías con respecto a eso, no? De esas personas que afirman haber visto y que te los describen con, o He sea, hablado con muchos de ellos. Yo trato de ser una persona sin prejuicios, ni fideísticos ni uh-huh, materialistas positivistas. Pero una cosa sí es objetiva. Los que me han contado, muchas veces transidos por la emoción, casi llorando, cuando sí, una luz se les acercó a 3 metros, cuando una luz parecía ser de 10 metros, cuando de una luz parecía salir música, o cuando de una luz salía un ser. Digamos, nada de eso fue jamás documentado en el abundante material fotográfico, de video y de audio que sobrevivió. Yo he tenido uh-huh. acceso a prácticamente todo lo que se grabó, filmó, fotografió allí, y todo corresponde realmente a luces y sonidos absolutamente mundanos. ¿Es esta una conclusión definitiva? No, pero es un hecho fuerte que hay que mencionar. Eh, Perfecto, muy bien. ¿Alguien quiere hacer una preguntita que aproveche el minutito que nos queda? Creo que tendrían que leer primero un poco de, ¿no? Del material para después poder sacar jugo y hacer las preguntas, pero bueno, Les con cuento lo que sea. solamente una cosa más que me parece importante, pero ya desde el punto de vista de las religiones comparadas. Hay un libro extraordinario de los años 60, When Prophecy Fails, donde 3 sociólogos estadounidenses investigan una secta platillista estadounidense, que en su momento fue muy conocida, que se caracterizaba por anunciar el inminente fin del mundo. Públicamente. O sea, mandaban directamente, compraban espacio en los diarios para decir, en 6 meses se acaba el mundo. Por 3 veces lo anunciaron públicamente y por 3 veces, bueno, falló, claramente, ¿no? Entonces cualquiera de nosotros, siguiendo una lógica lineal, diría, bueno, claramente esta secta, grupo, llámenlo como ustedes quieran, se fue desarmando. A la tercera vez que publican que el fin del mundo es inminente y el fin del mundo no llega, es sostenible. No. En este libro de Festinger y otros 2 autores se demuestra que cuando la creencia es suficientemente arraigada, existe la capacidad de racionalizar hasta la evidencia más aplastante y de justificar hasta la evidencia más aplastante. O sea, ahí se genera una disonancia cognitiva que el ser humano es capaz de solucionar, así sea diciendo, bueno, ayer bajó un dragón verde con plumas y me lo dijo. Y esto va a cuento de que mis libros, sobre todo el primero, hicieron bastante escándalo, sobre todo entre los creyentes y en esa zona, y alguno de los gurúes hoy día ha reconfigurado su discurso diciendo que eso que Acrolanis mostraba, diciendo que era ERX, no era ERX, era la represa de Cruz del Eje. Pero eso no quita que ERX sigue existiendo en otro plano o en otra ubicación geográfica. Es decir, hay una parcial reescritura para poder mantener el núcleo fideístico. Esto sí que es de interés para la antropología religiosa.